Capítulo 119. La vida parecía haber entrado en una etapa extraña para todos. Como si después de tantas tormentas el destino hubiera decidido obligarlos a detenerse y mirar con honestidad aquello que realmente querían. Alejandro se encontraba en uno de esos momentos en los que una persona descubre que no basta con seguir funcionando automáticamente. Durante meses había cumplido responsabilidades, atendido proyectos, respondido llamadas y tratado de mantenerse ocupado para no pensar demasiado en Valentina. Pero poco a poco había comprendido que esa estrategia solamente había servido para aplazar una conversación consigo mismo. Su vida profesional había perdido el entusiasmo que alguna vez la caracterizó y su trabajo, que durante años había representado una de sus mayores satisfacciones, se había convertido en una rutina que cumplía sin pasión. El proyecto de San Jerónimo había sido distinto. Allí había encontrado un propósito, una conexión con la gente y una razón para levantarse cada mañana, pero también había encontrado a Valentina. Y precisamente por eso había llegado el momento de preguntarse si debía permanecer en aquel lugar o alejarse para poder recuperar el equilibrio. La decisión no había sido sencilla. Alejarse de San Jerónimo significaba separarse de una iniciativa que todavía consideraba importante, de personas que confiaban en él y de una comunidad a la que había aprendido a querer. Pero quedarse implicaba enfrentarse cada día a recuerdos que todavía no conseguía manejar. Cada rincón del proyecto llevaba algo de Valentina. Cada plano que había diseñado junto a ella recordaba una conversación, una discusión, una sonrisa o un momento de complicidad que ya pertenecía al pasado. Alejandro entendía que, mientras no aprendiera a colocar esos recuerdos en su lugar, seguiría viviendo dividido entre lo que había sido y lo que necesitaba construir. Por eso comenzó a contemplar una posibilidad que había descartado durante mucho tiempo: regresar a la constructora de Edmundo. No lo había decidido todavía, pero la idea empezaba a adquirir sentido. Allí tendría nuevas responsabilidades, nuevos proyectos y la oportunidad de recuperar esa disciplina que alguna vez había sido una de sus características más admiradas. También podía utilizar su experiencia para participar en obras más grandes y volver a trabajar dentro de un ambiente que conocía perfectamente. No se trataba de escapar, se repetía. Se trataba de cambiar de escenario para volver a encontrarse a sí mismo. Macarena fue una de las primeras personas en notar ese cambio. Alejandro ya no estaba tan encerrado en sus pensamientos como antes y comenzaba a hablar nuevamente de objetivos profesionales, inversiones y nuevas metas. Para ella aquello representaba una señal positiva. Después de todo lo que habían atravesado, ver a Alejandro recuperar su energía le provocaba una sensación de alivio que iba mucho más allá de sus sentimientos personales. Había momentos en que todavía se preguntaba si realmente existía una posibilidad entre ambos. Pero también entendía que cualquier vínculo futuro debía construirse sobre bases completamente diferentes a las del pasado. Macarena había aprendido de sus propios errores. Ya no quería perseguir a Alejandro ni tratar de convencerlo de nada. Si él se acercaba, tendría que hacerlo por voluntad propia y no porque ella lo empujara. La experiencia con Valentina le había enseñado que intentar ocupar un lugar en la vida de otra persona cuando esa persona todavía estaba emocionalmente atada a alguien más solo terminaba generando dolor. Por eso, aunque seguía sintiendo algo profundo por Alejandro, había decidido observar con paciencia. La presencia de Collito había ayudado más de lo que cualquiera habría imaginado. El pequeño perro se había convertido en una especie de puente entre varias personas que necesitaban una excusa para compartir tiempo sin tener que hablar constantemente de sus problemas. Gabriel se había tomado en serio el papel de dueño improvisado y estaba sorprendentemente contento con la responsabilidad. Pasearlo, llevarlo a sus controles y organizar horarios alrededor de sus necesidades había hecho que comenzara a ordenar también su propia rutina. Jenny lo observaba con una mezcla de diversión y ternura, sorprendida de descubrir que debajo de las bromas y la actitud despreocupada existía un hombre capaz de comprometerse realmente con algo. La discusión sobre quién se quedaría con Gito durante los fines de semana terminó convirtiéndose en una batalla absurda que provocó risas entre todos. Gabriel quería mantenerlo cerca durante toda la semana, Jen insistía en que ella también quería disfrutar de su compañía y finalmente apareció una propuesta intermedia que permitió que el perro pasara determinados días con cada uno.
Lo más curioso era que Cogito parecía completamente feliz con cualquiera de los dos, sin tener idea del debate que había generado a su alrededor. Su presencia se había convertido en un pequeño símbolo de una etapa más ligera. Una oportunidad para que personas cansadas de los conflictos encontraran nuevamente espacios donde simplemente podían reír. Mientras todo aquello ocurría, Valen también atravesaba un proceso de transformación. Su proyecto de arborización avanzaba con una fuerza que no había previsto. Los inversionistas habían mostrado interés real. Los especialistas ampliaban sus estudios y Diego se encontraba cada vez más involucrado en la parte técnica. Cada jornada representaba una nueva victoria para la comunidad y Valentina empezaba a descubrir que su trabajo podía transformarse en algo mucho más grande que una iniciativa local. Había propuestas para replicar el modelo en otras zonas y varias instituciones comenzaban a estudiar la posibilidad de apoyar con recursos y asesoría. Pero por debajo de ese entusiasmo existía una pregunta que Valentina todavía no podía responder: ¿qué quería para su vida personal? Había logrado avanzar en casi todos los aspectos excepto en el emocional. Seguía pensando en Alejandro más de lo que le gustaría admitir. Había aprendido a no buscarlo, a no preguntarse constantemente qué estaba haciendo y a no interpretar cada encuentro casual como una señal. Sin embargo, todavía había noches en las que se encontraba recordando cosas que creía superadas. Diego se había convertido en una presencia importante en aquella nueva etapa. Él no intentaba apresurarla ni sacar ventaja de su vulnerabilidad. Su manera de acercarse era tranquila, respetuosa y profesional, y precisamente por eso Valena se sentía cómoda a su lado. Algunas personas comenzaban a sugerir que había química entre ambos, pero Valentina no estaba interesada en alimentar rumores. Sabía que una relación nueva debía surgir por deseo genuino y no para demostrar que había conseguido olvidar a Alejandro. Su amiga Jenny era probablemente la persona que más insistía en que abriera la puerta a nuevas posibilidades. Le recordaba que la vida no se reducía a una sola historia y que no tenía sentido castigarse por lo ocurrido. Pero Valentina sabía que había una diferencia enorme entre entender algo intelectualmente y estar preparada para sentirlo de verdad. Su corazón todavía reaccionaba cuando Alejandro estaba cerca, aunque su mente insistiera en que aquello debía cambiar. Ese día, mientras supervisaba una nueva jornada de trabajo en San Jerónimo, recibió una llamada de Edmundo. Él quería hablar con ella sobre una propuesta empresarial que estaba analizando y que podía tener relación con el futuro del proyecto. Le pidió que asistiera a una reunión en la constructora para revisar determinados documentos. Valentina aceptó, aunque la noticia le produjo una ligera incomodidad. Sabía que acudir implicaba probablemente encontrarse con Alejandro si finalmente él regresaba a trabajar junto a Edmundo. La idea la acompañó durante todo el día. Mientras tanto, Alejandro hablaba con Gabo acerca de su posible regreso a la constructora. Necesitaba una opinión sincera porque sabía que su amigo no tendría miedo de señalarle cualquier contradicción. Gabo le hizo ver que si realmente quería volver a trabajar con Edmundo debía hacerlo por razones profesionales y no como una manera de permanecer cerca de personas concretas. Alejandro aceptó aquella observación porque sabía que era correcta. No quería seguir tomando decisiones basadas en emociones que todavía no conseguía controlar. Fue entonces cuando recibió una llamada de Edmundo. La conversación duró más de lo esperado. Edmundo le explicó que la constructora estaba entrando en una nueva etapa y que necesitaba profesionales capaces de asumir proyectos complejos. Le ofreció una posición importante, con autonomía y la posibilidad de liderar nuevas obras. Alejandro sintió que la propuesta podía convertirse en el cambio que estaba buscando. Aún así, puso una condición. No quería regresar para ocupar un puesto simbólico ni para convertirse nuevamente en una pieza del pasado. Quería trabajar con objetivos claros, responsabilidades definidas y la libertad de demostrar lo que era capaz de hacer. Edmundo aceptó, la decisión quedó prácticamente tomada. Alejandro regresaría a la constructora. Cuando Macarena lo supo, se alegró. Para ella era una oportunidad para que Alejandro volviera a sentirse motivado. Pero también existía una parte de ella que tenía miedo. Si él empezaba una nueva etapa profesional con Edmundo, probablemente estaría cerca de Valentina nuevamente. Especialmente porque el proyecto de San Jerónimo continuaba vinculado a la empresa, Macarena decidió no interferir. Por primera vez se propuso dejar que las cosas siguieran su curso.
Esa misma noche, Alejandro se reunió con ella. Quería hablar con honestidad sobre todo lo que había ocurrido entre ambos. Sabía que Macarena merecía una respuesta clara y que no podía seguir permitiendo que la relación permaneciera en un estado indefinido. Durante la conversación le explicó que se sentía bien cuando estaban juntos, que valoraba profundamente el apoyo que ella le había dado y que había empezado a imaginar una vida diferente a su lado. Pero también reconoció que todavía existían heridas que no había terminado de cerrar. Macarena escuchó sin interrumpir. No necesitaba que Alejandro fingiera estar completamente curado, solo quería que fuera sincero. La conversación terminó de una forma mucho más madura que cualquiera de las anteriores. Ninguno exigió promesas inmediatas. Ambos aceptaron que si iban a intentar algo debía existir espacio para hablar, detenerse y volver a intentarlo si las cosas se complicaban. No sería una relación impulsiva. Tendría que construirse poco a poco,